Muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy día entiendo ha habido un evento extraordinario en la universidad, lo que nos impide hacer la clase de manera presencial. También entiendo que muchos de los que no han ingresado, incluyendo el delegado, ha sido justamente por ese tipo de cosas, ¿no? Se han pasado, se han suscitado y han hecho que salgan tarde del campus. Bien, bueno, por otro lado, como indica el comunicado de la universidad, de la facultad, perdón, vamos a estar atentos a los eventos hasta el día de mañana, a ver si el día de mañana la clase también se da bajo esta modalidad o si se da bajo la modalidad presencial, ¿ya? Bueno, en vista de que no están todos hoy día, lo que voy a hacer el día de hoy es, pensaba hacer estimación de los modelos ARMA, pero esa parte justamente es una de las más importantes y también operativamente una de las más complejas de pasar a raíz unitaria. Pero como no están todos, el día de hoy solamente voy a profundizar la parte de Box Jenkins y voy a explicar también los criterios de información, ¿no? La clase la estoy grabando, entonces para aquellos que no han podido ingresar, van a poder revisar luego. ¿Ya? Igual yo les recomiendo que estén atentos, están presentes, para que puedan ganar tiempo, ¿no? En este caso, para no estar viendo luego la grabación, solamente para que utilicen la grabación a modo de consulta. Bien. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a empezar con la presentación. Vamos a empezar con la presentación. Nos habíamos quedado exactamente aquí, ¿correcto? Habíamos planteado partir del teorema de representación de Wald que todo proceso estacionario se puede expresar en base a un proceso media móvil de orden infinito. Habíamos dicho que bajo la condición de estacionariedad, la suma de los valores absolutos de psi sub k, ¿ok? Para todos los componentes los componentes rezagados, era igual a un valor finito, ¿no? Lo que aseguraba justamente la estabilidad del proceso, ¿no? Eso es lo que habíamos comentado. Entonces, lo que voy a hacer aquí en la pizarra, luego también les voy a compartir, ¿sí? Es justamente desarrollar esto, ¿ok? O sea, lo que habíamos visto en la clase pasada, concretamente, era esto. Entonces, bien, habíamos planteado aquí que si este proceso I sub P es estacionario, ¿sí? Entonces se puede representar de esta forma, ¿no? Un intercepto más una combinación lineal infinita, ¿no? De ruidos blancos, desde k igual a cero hasta el infinito, donde phi sub cero es uno, ¿sí? Ese es el teorema de representación de Wald, ¿no? Y esto justamente porque I sub t es un proceso estacionario, ¿no? O sea, este de aquí, el proceso que es asociado a I sub t es estacionario. Entonces, nosotros hemos visto tres tipos de procesos, ¿no? Hemos visto el proceso AR, hemos visto el proceso MA y hemos visto el proceso ARMA. Entonces, y también hemos visto bajo qué condiciones cada uno de estos procesos logra la estacionalidad, ¿no? Caso del AR, por ejemplo, que las inversas de las raíces del polinomio de rezagos caigan dentro del ciclo unitario, y en el caso del ARMA también, ¿no? Bueno, en el caso del ARMA, el polinomio de la parte A, ¿no? ¿Ok? Bien. Entonces, luego lo que hemos hecho a partir de esto es empezar a hacer algunas derivaciones, ¿no? Habíamos planteado que a partir de y sub t, nosotros podríamos obtener y t más s, ¿ok? Y t más s. Y habíamos dicho sobre y t más s lo siguiente. Y t más s, a ver, vamos a colocar aquí. Eso sería c más la suma, ¿no? Desde k igual a cero hasta el infinito, de psi sub k por t más s menos k, ¿no? Y luego lo que vimos fue, bueno, entonces dijimos, ok, el valor esperado de y t más s con información hasta t, ¿no? Era igual a c más eh, la sumatoria, ¿no? Que va desde k igual a cero hasta, si no me equivoco,
hasta, a ver, permítame, déjenme ver aquí. Bueno, voy a colocar C sub K. Y acá, si no me equivoco, debería ser hasta, a ver, K0, hasta allá, hasta S, ¿no? Hasta S. De la manera que esto sería E, T más S menos K. ¿Ya? Bien, entonces con esto nosotros demostramos que el error de predicción, ¿no? El error de predicción, creo que usé now, creo, ¿no? En lugar de este de aquí. Déjame ver aquí, que yo utilicé la misma notación que esto de acá. Allá. Entonces le dije el error de predicción, ¿no? T más S dado T es la resta de estos dos, ¿no? La resta de este proceso con este de acá, ¿correcto? Entonces con eso que tendríamos la sumatoria, ¿no? De psi sub K, pero en este caso desde, bueno, T más S menos K, desde K igual a S más uno hasta el infinito, ¿no? Eso fue lo que dijimos la clase anterior. O permítanme, no creo que acá, a ver, acá hay una pequeña corrección, pero era una suma acotada, ¿no? Bueno, acá estoy cometiendo aquí un pequeño error, me parece. Sí, sí, acá hay un pequeño error, perdón. Esta sumatoria sería hasta, a ver, déjame ver aquí un tema, ya acá igual S, ya, ya, perdón, eso sería, perdónenme, acá es otra vez. Este es desde K igual a S hasta el infinito, ¿sí? Ahora sí. Y este es K desde K igual a uno, ¿sí? Hasta S menos uno, ¿ya? Lo que estoy haciendo es la notación ya más simplificada de lo que vimos en la clase anterior, ¿no? En la clase anterior le hemos visto esto de una forma extendida, ¿no? Entonces, para que recuerden, simplemente yo les dije ejemplo, ¿no? Por ejemplo, si S es igual a 3, entonces el error de predicción en, en S igual a T, o en S igual a 3, perdón, sería, según esto, uno, ¿no? Multiplicado por E sub T, eh, perdón, acá, creo que estaba, ya, vamos a colocar aquí, así mejor. Voy a colocar primero una notación, luego coloco ya la forma extendida, ¿ya? Eso sería la suma, ¿no? De C sub K multiplicada por E T más S menos K, desde K igual a uno hasta S menos uno, ¿no? Que es, en este caso es 3 menos uno, que es 2, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿qué me quedaría? Me quedaría, aquí estaba desde cero, perdón. Está igual a cero. Bueno, tendría aquí E de 3, ¿no? Más si sub uno por E de más 2. Y luego tendría por aquí más si sub 2 por E de más uno, ¿no? Eso es lo que nos va a quedar, ¿correcto? Aquí está, porque reemplazan aquí K0, ¿no? Si K vale cero y S vale 3, tendría T más 3. Si K vale uno y S vale 2, tendría, perdón, si T vale 3 y K vale uno, tendría T más 2. Y si S vale 3 y K vale 2, tendría T más uno. Sí, esa fue la forma que nosotros vimos en la clase pasada, ¿no? Y lo que dijimos asociado a esto es que, bueno, una vez que ya tengo el error de predicción, voy a calcular la magnitud del error de predicción como el error cuadrático medio, ¿no? El error cuadrático medio de este error de predicción, ¿no? Y eso que es igual al valor promedio de este error cuadrático medio elevado al cuadrado. Es el promedio de las magnitudes elevadas al cuadrado, ¿correcto? Y si nosotros utilizamos esta notación que está aquí arriba, ¿no? Esta notación que está acá arriba,
Pues lo que encontrábamos era esto, ¿no? Que esto de aquí es sumatoria, ¿no? De psi k al cuadrado multiplicado por, bueno, la esperanza, ¿no? De e t más s menos k al cuadrado, desde k igual a cero hasta s menos 1, ¿no? Y este error de aquí, bueno, ese es el clásico sigma cuadrado sub b, de tal forma que nuestro error cuadrático medio es igual a la sumatoria, ¿no? Sigma cuadrado sub b multiplicada por la sumatoria de nuestro psi sub k desde k igual a cero hasta s menos 1. Lo que no es otra cosa que sigma cuadrado sub b multiplicado por uno más psi sub 1 al cuadrado, psi sub 2 al cuadrado, y así hasta psi sub s menos 1 al cuadrado, ¿no? Esa es la fórmula general de nuestro error cuadrático medio, ¿no? Que justamente es la misma fórmula que vemos acá. ¿Ok? Y lo que habíamos dicho la clase pasada es que en la última parte, que justamente en los procesos que son estables, procesos que son estacionarios, ¿no? La característica de estos procesos iba a ser que cuando yo los graficara, ¿no? Y realizara su predicción, por ejemplo, ¿no? Asumiendo que yo, por ejemplo, tengo aquí una serie de tiempo, ¿correcto? Y tengo esta última observación, entonces normalmente pues la predicción va a ser así, ¿no? La predicción va a ser así, por ejemplo, ¿no? Una predicción estable, converge a la media del proceso y las bandas de confianza iban a estabilizarse, ¿no? Si bien iban a ser un poco crecientes al inicio, luego estas bandas se iban a estabilizar y eso justamente asociado a que el valor de los sí a largo plazo son, al cuadrado, son pequeñitos, no son cero, marginalmente igual a cero, ¿no? Fue lo que dijimos la clase pasada, ¿no? Entonces el tiempo, entonces ese, perdón, no tiempo, ¿sí? Y ese de acá es el eje de la serie. ¿Eh? En cambio, cuando los procesos no son estacionarios y sí es un valor mayor que o igual a uno, pues lo que vimos es en ese escenario que las bandas de confianza eran más bien explosivas, ¿no? ¿Eh? Bien, entonces esto de acá es lo que vimos la clase anterior, ¿sí? Muy resumido, pero empleando notación, ¿ya? Notaciones en este caso es sumatorio. ¿Ya? Bien. Ahora, cuando nosotros queremos evaluar una predicción, ¿no? O sea, yo les estaba diciendo hace un momento que la predicción se realiza de esta forma, ¿verdad? Ujú. ¿No? O sea, se realiza con esta esperanza condicional. Cuando nosotros evaluamos esta predicción, pues lo que estamos diciendo implícitamente es que esto de aquí es un predictor óptimo, ¿ya? Vamos a poner acá porque es un predictor óptimo, ¿ya? Aquí vamos a hacer mención a este de aquí. ¿Por qué? Porque este predictor, ¿no? Calculado de esta forma, es óptimo, ¿sí? Y la respuesta, bueno, se supone que si es óptimo, significa que este de aquí es un predictor, ¿no? O sea, es decir, si yo tuviera que comparar el performance de este predictor versus cualquier otro, supongamos que cualquier otro le llamo así, ¿no? Y t más s dado t, ¿no? Supongamos que yo tengo varios predictores alternativos a este de aquí, ¿correcto? Si yo quiero señalar que este es óptimo, ese va a ser óptimo porque va a ser el predictor que va a minimizar la magnitud del error de predicción. ¿Sí? O sea, entonces la respuesta sería acá, ¿por qué es óptimo? Porque minimiza la magnitud del error de predicción. ¿Sí? Entonces, como nosotros hemos señalado que la magnitud del error de predicción se calcula con el error cuadrático medio, entonces eso en términos prácticos implica que el mean square error, el error cuadrático medio de este predictor, ¿sí?
de nuestro amigo predictor, que es este de aquí, ¿no? El generado, ¿no? Perdóname, acá voy a calcular. El error cuadrático medio del error de predicción, vamos a hacerlo paso a paso, ya. Primero el error de predicción, permítame. El error de predicción, ¿cómo se calcula? Se calcula como la diferencia de y más s con este valor esperado, ¿sí? A este le vamos a llamar el óptimo, ¿no? Mientras que cualquier otro error de predicción se podría calcular con una metodología de predicción alternativa, que es esta de acá, ¿sí? Entonces, lo que esto va a implicar, el hecho de que el primero sea óptimo, ¿sí? Va a implicar que el error cuadrático medio generado en este error de predicción sea menor que el error cuadrático medio generado, perdón, con este otro predictor, ¿no? Con el predictor alternativo, ¿correcto? ¿Sí? O sea, debido a que este pronóstico es el que minimiza el error cuadrático medio generado en comparación a cualquier otro posible predictor, es por esa razón que ese predictor es el lobo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, por esa razón, perdón, por esa razón, cuando nosotros calculamos el pronóstico de una serie de tiempo con un proceso estocástico, utilizamos siempre este operador esperanza condicional, ¿ya? Ahora, respecto a por qué ese estimador minimiza el error cuadrático medio, bueno, la demostración está en Hamilton, ¿sí? Pero también la tengo por aquí, ¿sí? En unas notas de clase que voy a utilizar más adelante. Eh, ok, ahorita les voy a mostrar por aquí, ¿ya? Y rápidamente solo voy a referir esto, ¿ya? ¿Por qué ese es el pronóstico óptimo? ¿Ok? Aquí tengo yo unas notas de clase de un profesor de la facultad, ¿sí? También egresado de San Marcos, profesor Miguel Autagurín. Y las notas de clase del profesor Otobrima, bueno, sintetizan muy bien los capítulos que están en Hamilton, ¿no? Que es un libro relativamente complejo. No lo estoy utilizando yo en este curso, ¿sí? De forma, bueno, profunda, porque la complejidad que tiene Hamilton es bastante alta, ¿no? Es como un libro de posgrado, incluso de doctorado, ¿ya? Entonces, por esa razón no lo voy a utilizar. Pero bueno, el profesor Ataurima sí utilizó en su momento, cuando dictó series de tiempo en la universidad, directamente este material. Ahora, la ventaja es que justo aquí él detalla en la demostración. Entonces me voy a ir a esa parte. Aquí, por ejemplo, lo mismo que nosotros hemos hecho, hemos planteado nuestro predictor y aquí Ataurima eh, señala que este es el error de predicción, ¿no? Como pueden ver, es lo mismo que hemos hecho nosotros. Y acá el error cuadrático medio, ¿no? El error cuadrático medio asociado a la predicción. Vamos a ir más adelante porque la demostración está acá. Entonces, la demostración es la siguiente, ¿no? Nos dice, ¿cuál es el mejor pronóstico óptimo? El pronóstico óptimo es este valor esperado, ¿sí? Es lo mismo que hemos hecho nosotros, solamente está condicionando acá el conjunto de información en T. Entonces, lo que hay que demostrar, dice teorema, para poder demostrar que este pronóstico es el que minimiza el error cuadrático medio, hay que hacer una demostración. Entonces, la demostración es la siguiente, ¿no? Nos dice sea G, ahora lo voy a agrandar, sea G cualquier otra función distinta, o sea, sea G cualquier otro pronóstico candidato de este valor futuro, ¿sí? Entonces, si yo planteo ese estimador candidato, voy a plantear esta notación que está acá, ¿sí? O sea, voy a decir, ok, vamos a encontrar cualquier otro pronóstico óptimo. Entonces, si yo calculo aquí el error de predicción con este pronóstico alternativo, el error de predicción se calculará de esta forma, ¿no? Se calculará como valor esperado de la diferencia al cuadrado de más s menos el pronóstico que yo hago con la información en t. ¿Sí? O sea, el valor esperado de esa diferencia al cuadrado. Entonces, lo que se hace aquí matemáticamente simplemente es incorporar a la izquierda y a la derecha este pronóstico que está aquí, que es lo que yo quiero demostrar que es el mínimo, el que minimiza el error cuadrático medio. Y bueno, voy a utilizar aquí un poco de álgebra
para poder denotar esta expresión de aquí como esta que está acá abajo. ¿Sí? Lo que se ha hecho aquí básicamente es agrupar este término, ¿sí? Elevándolo al cuadrado y agrupar este término de acá elevándolo al cuadrado y, bueno, un producto cruzado de la multiplicación de estos dos términos de error, ¿no? Este error de aquí y este error de aquí. Entonces ahora estamos llamando este now más 1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿dónde este now t más 1? Como ves aquí, esta esperanza es la esperanza del producto cruzado, ¿no? El producto cruzado de los errores de predicción calculados con eh, el pronóstico que yo quiero demostrar que es óptimo y, bueno, la diferencia entre ese pronóstico y el pronóstico que hace cualquier otro estimador alternativo. ¿Sí? Entonces, una vez que he hecho eso, la demostración dice, ok, tenemos esa notación y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. ¿Sí? Vamos a trabajar con ese último elemento, ese producto cruzado, y vamos a empezar a aplicar una condicionalidad, ¿no? O sea, el término anterior, ese término de acá que estaba sin condicionar, lo que hace aquí el ejercicio es condicionar. Entonces, cuando yo meto las condiciones y aplico aquí el teorema de expectativas iteradas, ¿no? Que es una expectativa condicional a otra, que es la misma expectativa condicional, se demuestra que la esperanza condicional de ese elemento es cero. Eso es lo que quiere demostrar matemáticamente. Esta esperanza, esta última esperanza, está aquí es cero. En tal sentido, en la medida que ese elemento es cero, ¿sí? La demostración dice, ok, si ese término es cero, entonces la única forma de hacer que esto sea mínimo es que esta diferencia al cuadrado, que por álgebra es mayor o igual que cero, esta diferencia al cuadrado sea cero. La única manera de minimizar esta diferencia es que este último elemento de aquí sea cero, demostrando en ese sentido que el único estimador que minimiza el error cuadrático medio es justamente aquel estimador que aplica justamente la esperanza condicional. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces es la demostración que hace Hamilton, ¿no? Como les decía, esta demostración que hace aquí el profesor Taurima es una demostración que está en Hamilton. Entonces, esa es la demostración, chicos, bueno, en una secuencia de 3 pasos más o menos, en base a la cual se demuestra que la esperanza condicional, ¿no? Es el pronóstico óptimo, ¿sí? Pronóstico óptimo de Y de bases. ¿Sí? Entonces, si tienen alguna duda hasta acá, voy a prender su micro, chicos. Te escucho. ¿Ninguna duda? Ok, gracias, Benjamín. Muy bien, entonces, gracias a todos. Entonces, lo que estamos haciendo acá, este pronóstico óptimo, y este error de predicción, ¿no? Y error cuadrático medio justamente derivado de un pronóstico óptimo, ¿sí? Y siempre cuando ustedes quieran hacer una estimación, un pronóstico, el software siempre va a utilizar esta notación de esperanza condicional, ¿sí? Bien. Ahora, cuando nosotros queremos llevar la calidad de una predicción, ¿no? Claro, o sea, nosotros habíamos hablado en la clase pasada de que cuando tenemos una serie de tiempo, podemos atribuir que una serie de tiempo está explicada por varios procesos. Puede ser explicada por un AR, por un MA, por un ARM, ¿correcto? Entonces tengo procesos candidatos. Entonces, nosotros habíamos señalado que una forma de poder seleccionar al mejor proceso es en base a los criterios de información, ¿no? Entonces aquí voy a mejorar la pizarra. Vamos a hacer aquí la siguiente. Vamos a agregar aquí. Entonces aquí vamos ahora vamos en orden y vamos a colocar lo siguiente. Nosotros habíamos visto en la clase anterior que asociado a una serie temporal, yo puedo establecer distintos procesos candidatos, ¿cierto? Yo tengo, por ejemplo, un proceso progresivo, puede ser un proceso de media móvil o puede ser un proceso que combine los dos, ¿no? Proceso ARMA, ¿ok? Ahora, cuando yo hablo de AR, obviamente me estoy refiriendo que puede ser pues
un AR1, ¿no? Un AR2, un AR3, etcétera, ¿no? Puede ser de acuerdo al comportamiento FASIFAP que tenga el proceso, ¿no? Y en el MA igual, ¿no? Puede ser un MA de orden 1, un MA de orden 2, un MA de orden 3, etcétera, ¿no? Y en el caso de los ARMA, puede ser una combinación. ARMA 1-1, ARMA 2-2, ARMA 3-3, o puede ser una combinación también, ¿no? Puede ser un ARMA 1-3, un ARMA 2-3, y así sucesivamente. O sea, tenemos muchos procesos que pueden estar explicando una serie temporal, ¿no? Porque recuerden que los procesos no son observables. Entonces, una forma que habíamos visto para poder determinar cuál es el mejor proceso asociado a una serie de tiempo, ¿no? O que explica el comportamiento de una serie de tiempo, era en base a la metodología Box-Jennings, ¿no? Metodología de Box-Jenkins. ¿Qué es lo que hace la metodología de Box-Jenkins? Simplemente lo que hace es estimar, bueno, primero se plantea todos los procesos candidatos, ¿sí? Todos los procesos candidatos y, o sea, paso uno implica plantear los procesos candidatos y paso dos, ¿cuál es? Seleccionar el proceso que minimice, ¿no? Los criterios llamados de información. ¿Ok? Nosotros habíamos planteado tres criterios, ¿no? El criterio de Akaike, el criterio de Schwartz y el criterio de Hanna, ¿ya? Y una vez que selecciono el mejor proceso, ¿cuál es el último paso? El último paso es, bueno, verificar que en el proceso seleccionado, ¿no? El proceso ganador de esta selección, los errores, ¿no? T no tenga correlación, ¿no? No tenga autocorrelación. O sea, en términos prácticos, que el error sea un ruido blanco, ¿no? Esa era la metodología de blockchain, ¿correcto? Resumida. Pues. Si no era ruido blanco, entonces habría que plantear, pues, el proceso no ganado y habría que seguir buscando, ¿no? Seguir buscando otro proceso que logre finalmente que el error sea ruido blanco. Bien. Ahora, esa es una manera, ya es un criterio, ¿ya? Algunos en la práctica, algunos personas, bueno, los software también te brindan esa oportunidad, pueden decidir que el criterio de Kaique Shortcut Queen no es el único, ¿ya? O sea, los criterios de información, como vamos a ver en breve, son criterios que te ayudan, ¿no? A discernir cuál es el mejor proceso. Pero estos criterios únicamente ponderan el ajuste con la parsimonia. Ya, yo lo voy a explicar eso en breve. O sea, son criterios que buscan encontrar el proceso que mejor se ajusta a los datos, pero a su vez incorporando una penalización al número de parámetros del proceso, ¿ya? ¿Ok? Y esto justamente hace de que estos criterios de información no busquen enteramente encontrar el mejor ajuste posible. O sea, hay un trade-off. O sea, estos criterios consideran la existencia de un trade-off y, bueno, porque tienen un objetivo específico, que es evitar la sobreparametrización, ¿ya? Eso lo voy a comentar también en breve, ¿ya? Pero antes de eso, les voy a comentar que, aparte de los criterios de información, nosotros podemos utilizar también criterios de predicción. Criterios de predicción. ¿Y a qué se refieren los criterios de predicción? Bueno, son criterios en donde en lugar de utilizar los criterios de información
como criterios para seleccionar el mejor proceso. Los criterios de predicción lo que buscan es encontrar la mejor predicción posible, es decir, aquel proceso que mejor se ajusta a los datos observados, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera lo siguiente, ¿no? Si yo tuviera esta, esta serie, ¿sí? Supongamos que yo tengo esta serie de acá, ¿ok? Tengo esta serie de acá, ¿sí? Esa serie observada es el tiempo, este de aquí es la serie, y supongamos que yo tengo dos procesos candidatos, ¿no? Tengo un AR, tengo un MA, ¿ya? Con el AR, supongamos que yo encuentro este comportamiento. El AR estima este comportamiento. Supongamos que este comportamiento lo estima un AR. Un AR de orden 1, ¿ya? Ojo, la serie de color azul, este de acá es la serie temporal, la observada. Y la secuencia de color verde es lo que logra predecir el proceso autoregresivo, ¿ya? Ahora, así como hay un proceso autoregresivo, podría ser también que haya un proceso humano, algo así, por ejemplo, ¿no? Este es el pronóstico que hace un MA, ¿ya? Podría ser también, ese es un MA. MA de orden 4, por ejemplo, ¿ok? Entonces, si ustedes tuvieran que elegir el mejor proceso, el proceso que más se ajusta a los datos, evidentemente, el proceso que más se ajusta entre estos dos, a la línea de color celeste, o azul, perdón, sería el proceso AR, ¿cierto? Entonces dirían, mira, si yo tuviera que elegir entre estos dos procesos, el proceso que mejor ajuste tiene, mejor coge el comportamiento de subidas y bajadas de la serie de tiempo, es el proceso AR. Entonces, ¿cómo yo determino que eso es así, ¿no? Bueno, gráficamente yo puedo decir, ok, mira, es el que mejor se mueve. Pero si yo quisiera utilizar un estadístico concreto para poder señalar que ese proceso AR es el que mejor capacidad predictiva tiene, yo podría utilizar estos estadísticos que están aquí. Estos estadísticos que están aquí son, conjuntamente con este de aquí, son estadísticos basados en muestras, ¿ok? Que tratan de emular en muestras el indicador que nosotros hemos estado señalando hace un rato, que es el error cuadrático medio, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, porque lo que hace este, por ejemplo, ¿no? El primer indicador que voy a utilizar es este de acá, la raíz del error cuadrático medio. ¿Qué es lo que hace este indicador, no? Este indicador dice, ok, si yo tengo un valor de y sub t, ¿ok? Y tengo que comparar ese valor de y sub t con el y sub t estimado, el y sub t estimado, obviamente, ¿qué cosa es? Es el pronóstico óptimo, ¿no? Es el pronóstico óptimo de y t con el proceso que estoy revisando, ¿no? El proceso que estoy revisando. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Bueno, digo, ok, si esta es la magnitud del error de predicción, ese sería un valor al cuadrado, ¿no? Eso me recoge la magnitud del error de predicción. Em, Además, y para reírme un poco de la notación, además, yo podría decir esto, ¿no? Acá vamos a hacerlo así, ¿eh? Vamos a decir acá, bueno, este de aquí, yo lo voy a calcular, en principio, desde la observación inicial hasta la última observación, ¿correcto? O sea, voy a comparar la predicción del modelo contra el valor real para cada instante de tiempo. Voy a sumar esos errores de predicción y los voy a promediar. Si los voy a promediar, voy a dividirlos entre el número de errores de predicción, que en este caso son t. Perdón. ¿Qué estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo simplemente es calcular un promedio de la magnitud de los errores de predicción, observación por observación. ¿Correcto? Entonces, si yo tuviera que comparar la raíz del error cuadrático medio del proceso autoregresivo con la raíz del error cuadrático medio del proceso de medias móviles,
es posible que bajo la gráfica que estemos observando, y dado que la línea de color verde tiene mejor ajuste que el azul, pues lo que vamos a encontrar es que la raíz cuadrática medio del AR es menor que la raíz del error cuadrático medio del... Estos son más de orden 4. ¿Por qué? Porque el que tenga mejor ajuste implica que cuando yo estimo un valor, ese valor se acerca bastante al valor observado. ¿Sí? Entonces, yo podría decidir escoger el proceso que mejor ajuste tiene los datos observados. ¿Ya? Eso sin perjuicio de el riesgo de sobreparametrización, porque no, porque yo les había dicho, ¿no? O sea, aquí solamente me importa qué tan cerca está el valor predicho del valor real, pero no me importa considerar cuántos parámetros tengo que utilizar para hacer esa predicción. Ese es el primer indicador, entonces. Otro indicador que se puede utilizar es un indicador alternativo que se conoce como la media absoluta del error, también llamado MAE. ¿Qué cosa hace este media absoluta del error? Compara también el valor real contra el valor pronosticado, ¿ok? Pero en lugar de sumar los valores eh, al cuadrado, o sea, la resta al cuadrado, lo que hace es sumar los valores absolutos, ¿no? O sea, no toma en consideración el valor, el promedio de los cuadrados, sino el promedio de la diferencia absoluta del valor real y el valor observado. ¿No? Es una forma alternativa de calcular el error de predicción. Entonces aquí también, si yo calculara la media absoluta del error con el proceso R1, es por seguro que esto va a ser menor que la media absoluta de error del mayor del cuadro, ¿no? ¿Ok? Otro indicador que también podemos utilizar es este que está aquí, que voy a comentarlo, es la media absoluta del porcentaje de error. La media absoluta del porcentaje de error, también llamado MAPE. ¿Qué es lo que hace la media absoluta del porcentaje de error? Bueno, calcula eh, la magnitud del error de predicción, pero en términos porcentuales respecto al valor observado. O dice, ok, ¿cuánto representa el valor del error de predicción en términos de el valor observado de YT? ¿Ok? Entonces aquí lo que hace es un promedio también de estos porcentajes de error. ¿Y por qué lo calcula de esta forma, no? ¿Por qué lo calcula así, verdad? ¿Por qué lo calcula como una media porcentual, ¿no? Que incluso en escala porcentual es por 100. ¿Por qué lo hace? Porque a veces, cuando las series temporales tienen magnitudes muy altas, por ejemplo, magnitudes de miles, magnitudes de millones, los errores de predicción van a recoger esa escala, ¿no? Entonces, si yo tengo una serie en millones, por ejemplo, y calculo su error de predicción, su error de predicción tiende a ser un valor muy alto, ¿no? Por escala de millones. Cuando en la práctica, cuando yo busco encontrar el mejor pronóstico, busco siempre encontrar un pronóstico que arroje un valor promedio cercano a cero, ¿no? En lugar de un valor promedio que esté pues en escala de millones. Es por esa razón que se utiliza este elemento de acá, ¿no? Un poco para mitigar la unidad de medida, el impacto que la unidad de medida tiene sobre la magnitud del error de predicción, ¿no? En este caso yo lo podría calcular como un error de predicción en términos porcentuales, ¿no? Entonces aquí es más certero, más cercano que yo tenga un término pequeño, ¿no? Con la excepción de que este término de aquí, si es muy pequeño, el indicador también se puede distorsionar, ¿ya? Si este indicador Y es muy cercano a cero, como es el caso, por ejemplo, de tasas de crecimiento, la media absoluta de porcentaje de error también puede verse distorsionado, ¿ya? Entonces también hay que considerar eso. Y finalmente, el último indicador que se puede utilizar como, o bueno, pueden haber más, ¿no? Pero un indicador también que se puede utilizar es este indicador que se llama el indicador del coeficiente de desigualdad de Taylor. El indicador de coeficiente de desigualdad de Taylor, perdón, lo único que hace es estandarizar el error cuadrático medio, ¿no? Vamos a verlo aquí en la pizarra. Es como decir, ¿no? Ok, si tú tienes un valor que
del error, yo les acabo de comentar, ¿no? Que el error cuadrático medio tiene una sensibilidad a la escala de la variable, ¿no? Entonces, si yo quisiera estandarizar esa medida para cualquier tipo de dato, en una escala de 0 a 1, por ejemplo, yo utilizo este indicador de aquí, ¿no? El AU de tail. Vamos a ver aquí, la U de tail. La U de tail, ¿cuál es? Es un indicador que lo que hace es lo siguiente, ¿no? Agarra la idea del error cuadrático medio, ¿ya? Es decir, la suma de cuadrados de la diferencia de valor real y estimado, ¿ok? Pero ahí esto acá también lo estandariza, ¿ya? Le saca la raíz cuadrada. Ah, acá arriba también me faltó, me parece, perdón, chicos. Sí, arriba también faltó sacar la raíz cuadrada. Aquí, este promedio también es con raíz cuadrada, ¿ya? Para que esté en la misma escala en la misma unidad de medida que la variable. ¿Ok? Y esto de acá lo divide entre una multiplicación, ¿sí? Eh, de, de promedios de la suma de cuadrados, ¿no? De cada una de los elementos. ¿Ok? ¿Ok? Ahí está. Ahora, de esta forma, el estadístico de tail, este estadístico de tail, va a estar entre 0 y 1. ¿Sí? Esta U de tail está entre 0 y 1. ¿Ya? De tal manera que el mejor modelo, o el modelo que tiene el proceso, perdón, que tiene la mejor capacidad predictiva, será que el proceso que arroja una U de tail bastante pequeñita, ¿no? Una U de tail cercana a 0. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver rápidamente esto cómo se puede aplicar. Solo si tuvieran alguna duda, por favor me indican. Pueden levantar la mano en el chat, ¿sí? Para, para revisar estos criterios de predicción, ¿sí? ¿Ninguna duda? Bien, si no hay ninguna duda, entonces vamos a ver aquí una aplicación, ¿ya? Habíamos visto en la clase pasada una aplicación creo que con el tipo de cambio, ¿no? Con la inflación, me parece, ¿no? Vamos a ver aquí, ¿va? Por ejemplo, aquí yo tengo, déjenme quiero andar mi pantalla un poco. A ver, bien, muy bien, a ver, acá tengo mi modelo, ok, ahí está. Entonces aquí yo tengo la inflación, ¿ya? Ahí está la inflación. Aquí, bueno, tenía la limitante de que tengo inflación, valores atípicos de la inflación, ¿no? Entonces aquí voy a recortarlo un poquito. Voy a recortarlo desde el 2000, a ver, voy a recortarlo desde mayo del 2011 hasta agosto del 2017, ¿ya? Mayo del 2011, agosto del 17. Ahí está. El proceso es más, bueno, no hay valores atípicos, un proceso más controlado, ¿verdad? Entonces, supongamos que yo quiero caracterizar el proceso de esta serie, ¿no? Eh, entonces, aquí lo que yo puedo hacer en primer lugar es ver el correlogram, ¿no? Bueno, ahí había el problema ¿no? De lo atípico todavía. Pero en principio podemos decir que este es puede ser un arma, ¿no? Porque acá vemos, acá tiene un decrecimiento exponencial, de signos intercalados inclusive, ¿no? Y por acá tenemos un comportamiento de crecimiento exponencial, ¿no? Entonces podemos decir que este es un arma, ¿sí? Podemos decir que es un arma, entonces podemos decir que, bueno, puede ser un arma 1-1, puede ser un arma 2-1, ¿ok? O un AR1 inclusive. Entonces, lo que hay que hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Vamos aquí a generar tres procesos para explicar la inflación, ¿ok? Por ejemplo, vamos a empezar con el AR1,
Vamos a darle aquí un pequeño nombre. Ahí está. Y lo mismo voy a hacer con otros tres dos procesos, ¿no? Voy a generar también un arma 1-1, ¿ya? Un arma 1-1, ahí está. Y un arma 2-2, ¿ok? Voy a hacer un arma 2-2 también. Muy bien. Aquí voy a poner que estos son armas. Muy bien, entonces tengo tres posibles procesos que pueden explicar este de aquí. O sea, obviamente tengo más, puedo hacer más, pero estoy acotando simplemente estos tres. Ok, entonces lo que yo voy a pedirle aquí al software es que me compare el valor observado contra el valor estimado, ¿no? Comparar el valor estimado contra el valor observado sería como lo que ustedes hacían en econometría 1, básicamente comparar, ¿no? La línea de color roja, la observada, con la línea verde. ¿Sí? Yo le voy a preguntar al software, oye, determíname con los indicadores, con los criterios de predicción, cuál de los procesos tiene mejor ajuste a los valores observados. Entonces, obviamente yo no lo voy a hacer, no lo voy a hacer gráficamente como lo que hicimos en la pizarra, ¿no? Pizarra yo había hecho dos gráficos y claramente se veía que el AR tenía mejor ajuste que el MA. Pero si yo lo veo así, no puedo determinar, o sea, de forma rápida, no puedo decir que un proceso sea mejor que otro. Bueno, necesito estadísticos para que me indiquen eso. ¿Ok? Entonces acá los voy a poner en los tres procesos al costado, uno al costado de otro. El proceso uno, el proceso ARM 1 y el proceso aquí ARMA 2. ¿Ok? Acá incluso ustedes pueden probar solo con un MA, solo para un poco de ejercicio con esto. Y va a ver que un MA tiene muy baja capacidad predictiva. ¿Sí ven? Por ejemplo, si yo hago aquí el MA, veo que el MA, la serie verde se desvía más de la roja en comparación a los otros dos, ¿no? Por ejemplo. Bien. Entonces, ok, profesor, yo quiero determinar entre estos tres cuál es el que mejor ajuste tiene. Entonces, para hacerlo, necesito los criterios que hemos estado viendo aquí, los criterios de predicción, la raíz del error cuadrático medio, el error absoluto medio, la media porcentaje de error y la U de tail, ¿no? ¿Dónde están estos estadísticos? Los estadísticos están aquí. Ustedes le dan aquí forecast y dentro del software le dan static forecast. Lo que va a hacer el software es mostrar, bueno, en este caso el Livius muestra una casilla de estadísticos que el Livius le denomina el forecast evaluation, ¿no? Forecast evaluation lo que está haciendo es simplemente decirte en base a estadísticos la evaluación de la capacidad predictiva que tiene tu proceso. Le doy aquí OK, ahí está. Lo mismo voy a hacer acá. Y lo mismo voy a hacer acá. ¿Ok? Y si ustedes ven aquí, dentro del conjunto de estadísticos, tengo distintos valores de los estadísticos de capacidad predictiva. Por ejemplo, ¿no? Si yo comparara, bueno, no sé si se ve bien, porque se ve muy pequeñito esto, lo voy a agrandar. Ahí está. Si yo observo el primer proceso, que es el AR1, la media del porcentaje de error, o sea, el error cuadrático medio, ¿cuánto sale? 0.30, ¿no? La media absoluta del porcentaje de error, 0.23. La media absoluta del porcentaje de error, 7%. Y la U de tail, 0.04. O sea, un buen ajuste, la verdad. Casi todos los estadísticos están cerca de cero. Pero si yo quisiera determinar si ese es el mejor proceso, bueno, tendría que compararlo con el del ARMA. Como pueden ver, en el caso del ARMA 1.1, los estadísticos son mucho mejores, ¿no? Bueno, ligeramente mejores, ¿no? Perdón. Raíz del error cuadrático medio, 0.29.
media porcentaje de error, 7%. Absoluto de error, 0,23. O sea, son relativamente más bajos que los que teníamos en el caso del A. O sea, con esos estadísticos, yo ya podría determinar que el ARMA 1.1 es el que hasta el momento tiene el mejor ajuste con los datos. Veamos el MA. Ah, bueno, el MA sí es inferior a los dos anteriores. Tiene una media, error cuadrático medio de 0,32. Tiene una media absoluta de error de 0,25 y un porcentaje de error de 7,77, ¿no? O sea, tiene un indicador está más pobres en capacidad predictiva en comparación a los otros dos. Entonces, con lo cual, entre los tres procesos, con el cual yo determinaría el mejor ajuste, la mayor capacidad predictiva, sería con el ARMA 1.1. Este sería el mejor proceso entre los tres, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, yo lo que tendría que hacer luego, una vez que tengo aquí el ARMA 1.1 seleccionado, en base a los criterios de predicción, yo puedo evaluar si en mi residuo no hay correlación. Podría ser esto. Por ejemplo, ahí se ve un buen modelo, ¿no? Tenemos que el ruido blanco, el residuo sería efectivamente un ruido blanco, dado que para distintos órdenes se estaría encontrando evidencia de que no hay autocorrelación. Es más, eso ya se veía, ¿no? Si yo genero acá el residuo, ¿no? Y acá lo dibujo, este residuo se comporta muy similar al ruido blanco, ¿no? Si yo le calculo este su correlograma, no tiene memoria, ¿no? Prácticamente, ¿no? Salvo este valor atípico, ¿no? Hay un valor atípico que se lo salte, pero en términos prácticos no hay memoria, no sale de la banda. Y aquí tenemos que también hay un fuerte no rechazo a la ausencia de autocorrelación. ¿Ok? Entonces es una manera de poder determinar también el mejor proceso. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿Está claro, chicos? Uy, perdón. ¿Está claro? Sí, muy bien. Ahora, profesor, pero una pregunta. Usted nos enseñó en la clase pasada, ¿no? Que directamente de esta serie yo puedo pedirle al software que me determine el mejor proceso, incluyendo inclusive distintas formas, ¿no? Distintos procesos candidatos, no solamente ARMA 1.1, ARMA 2.2, sino ARMA 4.4, ARMA 4.3, ARMA 4, etcétera. Claro, tú también podrías decirle al software que te seleccione el mejor ARIMA, mejor proceso ARMA, ¿ok? Y vamos a ponerlo así, luego ya vamos a ver esto. Y aquí yo le puedo decir que la selección del mejor modelo no sea en base a criterio de selección, criterio, perdón, de información, sino sea en base a alguno de los criterios de predicción, ¿no? Yo le podría pedir acá, ¿no? Que me calcule una, una selección en base a criterios de predicción, ¿no? También. Ok. eh, Aquí está, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Por ejemplo, yo tenía acá Model Selection y acá yo puedo decirle que seleccione en base al mean square error. O sea, le puedo decir que seleccione el mejor el proceso que minimice el error cuadrático medio, ¿no? Y acá le puedo decir que me bote las comparaciones aquí y que me bote también el objeto equation ganador. Y aquí, por ejemplo, el software determina que el mejor proceso, el que minimice el error cuadrático medio, sería el proceso ARMA 2.3. Está ese, ¿sí? El ARMA 2.3. Ahí está, este de acá dice. Ustedes calculan esto. Este tiene menos valores, ¿no? Menos valores, bueno, menos magnitud tienen los cálculos en comparación a los anteriores, ¿no? Lo que te dice el software. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Con este proceso obviamente ya estimado, ustedes podrían hacer predicción, ¿no? Entonces es justamente la finalidad. Podrían agarrar este proceso y decirle que lo estime, no sé, pues vamos a decirle que haga el pronóstico hasta el 2000, hasta agosto del 2018, por ejemplo, un año más. Entonces yo le puedo decir acá que el modelo
lo utilice para hacer un pronóstico y acá decirle que el horizonte de predicción sea hasta este horizonte que yo no lo había incorporado en mi estimación anterior, ¿no? Ahí está, y acá le puedo decir que me comparen. Compárame lo real contra lo estimado. Y ahí está, ¿ves? La línea verde, en línea punteada, es el pronóstico. La línea rojita son las bandas de confianza. Y la línea azul es la inflación real. ¿M? ¿Vale? Entonces, como pueden ver, este proceso que hemos utilizado como candidato tiene un buen ajuste, ¿no? Ha recogido bien la estimación, en este caso de la inflación, ¿no? De la inflación durante este periodo. ¿Ok? La línea azul por lo menos está dentro de la banda, casi, ¿no? ¿Ok? Ustedes lo pueden usar para predecir y también para validar su predicción que hayan hecho con estos procesos, ¿no? Entonces aquí en la grabación ya está quedando ahí detalle el paso a paso de cómo se hace esto, ¿vale? Muy bien. Bien, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos ahora a continuar. Voy a ajustar acá nuevamente mi pantalla, que estaba reducido de tamaño. Vamos a ahora a hablar un poco más acerca de los criterios de información, ¿ya? Los tres criterios de información. Criterio de Kaiker, criterio de Charles y criterio de Hanaway, ¿ya? Voy a desarrollar acá entonces. Vamos a hablar ahora de estos criterios de aquí, los criterios de información. Muy bien. Ponemos aquí entonces criterios de información. ¿De qué se van, para qué me van a servir los criterios de información? Los criterios de información son aquellos que van a ponderar ajuste versus parsimonia, ¿ya? O sea, son criterios que permiten, primero son criterios que permiten seleccionar al mejor modelo, ¿ya? Permiten seleccionar al mejor modelo. Ahora, un modelo es mejor, hemos visto pues, un modelo puede ser mejor en base a distintos criterios, ¿no? En el caso de los criterios de predicción, nosotros hemos visto que el criterio para seleccionar el mejor proceso, ¿no? El proceso de candidato es en base a la minimización del error cuadrático medio, ¿no? O sea, es decir, encontrar el proceso que mejor ajuste el tamaño de los datos observados. Pero ¿en qué se basan los criterios de información? Bueno, los criterios de información se basan, hacen una selección en base a dos puntuaciones, ¿sí? Es como un concurso, ¿no? Yo hago un concurso y tengo varios jurados y cada jurado tiene su puntuación. Y finalmente la agregación de las puntuaciones hace que aquella agregación mayor sea el ganador. Entonces aquí los criterios de selección hacen el uso de dos puntajes. Un puntaje vinculado a el ajuste, que va un poco alineado a lo que habíamos visto como la capacidad predictiva, y otro criterio, otro puntaje asociado a la parsimonia. ¿Ok? El puntaje va a ser más alto, ¿ok? Va a ser más alto mientras más ajuste, mientras mejor ajuste tenga el modelo. O sea, si yo tengo varios procesos y con uno de ellos el ajuste es mayor, entonces más puntaje va a tener ese proceso. Correcto. Y por ajuste nos referimos a qué? Nos referimos a lo mismo que hemos visto en el caso de la capacidad predictiva. Un proceso que arroje valores estimados y más se acercan a los valores reales, tiene mejor ajuste. ¿Sí? Es un proceso entonces que se rige, que se acerque a los valores reales en base a sus estimaciones, será el proceso que tenga más ajuste en este criterio, en este P. Mientras que
En el caso de la parsimonia va a ser, va a incrementarse cuando, cuando se necesiten estimar menos parámetros. ¿Ok? O sea, ¿qué te quiere decir? ¿No? ¿Qué quiere decir? Si yo tengo dos procesos y ambos procesos tienen el mismo ajuste, pues entre los dos, el modelo más que tenga más parsimonia será aquel que menos parámetros necesito estimar. Por ejemplo, ¿no? Si yo tuviera un AR1 y tuviera un ARMA 4.4, yo sé por teoría que un ARMA 4.4 pues tiene que estimar 8 parámetros, ¿no? Cuatro parámetros vinculados a la parte autorregresiva y 4 parámetros vinculados a la parte de media móviles. En cambio, un AR1 solamente tiene que estimar un parámetro autorregresivo. Si los dos tienen el mismo ajuste, entonces, bajo el criterio de parsimonia, el modelo ganador sería el proceso autorrecibo de uno, porque necesita estimar menos parámetros para tener el mismo ajuste que un proceso ARMA 4.4. ¿Sí? De tal manera que un proceso que tenga más ajuste y más parsimonia será, bajo los criterios de información, el proceso que resulte ganador. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner aquí un pequeño ejemplo. Ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo aquí un proceso AR1 para una serie temporal y tengo por aquí, como les decía, un ARMA 4.4, ¿ya? Vamos a suponer que el ajuste del AR1 tenga un puntaje de, por decir algo ya, un puntaje de 1.2 y el ARMA 4.4 tenga un puntaje de 1.8, ¿ya? En ajuste. En términos de ajuste, ¿quién sería el ganador? Sería ganador el ARMA 4.4, ¿ok? Pero ¿qué pasa con la parsimonia? Si yo tuviera que puntuar la parsimonia, en el caso del AR de orden uno, la parsimonia vamos a suponer que tiene un puntaje de 2 y la parsimonia en este de aquí, voy a repetir por la parsimonia, este de aquí tiene un puntaje de 1. Entonces, si yo tuviera que comparar ambos modelos, digo, ok, de la izquierda tiene un menor ajuste que el de la derecha, ¿verdad? Pero el de la izquierda, el AR1, necesitó menos parámetros, prácticamente mucho menos parámetros en comparación al arma 4.4, por eso es la diferencia del puntaje en parsimonia. Entonces, ¿cuál de los dos es mejor según los criterios de información? Bueno, lo que hacen los criterios de información es sumar esos dos puntajes. Dicen, ok, veamos cuánto es el puntaje del AR1. El puntaje del AR1 es 1.2 más 2, 3.2. Y el puntaje que tiene el arma 4.4 es 1.8 más 1.0. ¿Cuánto es? 2.8. Bajo ese escenario, ¿quién resulta ganador? Resulta ganador el proceso AR1. ¿Por qué? Porque fue un proceso que si bien tuvo un ajuste ligeramente menor que el proceso ARMA 4.4, necesitó una pérdida de parsimonia mucho más baja, ¿no? Fue un modelo mucho más parsimonioso en comparación al ARMA 4.4. Muy bien. Entonces, la manera en la cual evidentemente se van a puntuar estos dos criterios, ajuste y parsimonia, obviamente no va a ser tan sencillo como esto, ¿no? Yo aquí he puesto, perdón, aquí he puesto un ejemplo muy, muy sencillo, muy intuitivo de cómo los criterios de información eh, buscan agregar en una medición ajuste y parsimonia. Pero en la práctica, obviamente, la fórmula para incorporar este ajuste y esta parsimonia no es tan sencilla, ¿no? En la práctica, estos criterios se calculan de esta forma, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el criterio de Akaique, ¿sí? El ajuste viene dado por este término de aquí y la parsimonia viene dado por esto de acá.
Vamos a empezar primero por la parsimonia, que es lo más sencillo, ¿ya? ¿Qué cosa es K, no? K es el número de parámetros del proceso, ¿ya? Este K es el número de parámetros. Entonces, si vemos aquí la fórmula de la KI, ¿qué me indica K? Bueno, si K es más grande, ¿correcto? Si K es más grande, en términos de el tamaño de la muestra, ¿no? Eso también es importante, ¿ya? Si el número de parámetros es mucho más, es muy grande en comparación al número de elementos de la muestra, entonces eh, el acaíque va a ser mayor, ¿ya? Ahí todo es claro, ¿no? O sea, si K es más grande, el acaíque es más grande también. Creo que eso sí sin duda. Ahora, ¿cómo vamos a leer K, no? Nosotros ya hemos dicho que un modelo es más parsimonioso mientras menor cantidad de parámetros requiere en su estimación, ¿cierto? Entonces, si yo tengo mayor valor de K, implícitamente, ¿qué significa? Significa que yo estoy perdiendo más parsimonia, ¿no? Parsimonia, acuérdate, es menos parámetros. Entonces, estimar más parámetros implica menos parsimonia. Entonces, ¿qué reflejará el indicador de Acaíque cuando este sea más grande? Bueno, cuando sea más grande, el valor de Acaíque representará una mayor pérdida de parsimonia, ¿sí? Lo mismo va a ocurrir con los otros dos criterios. En el caso del Schwartz, la lógica es exactamente la misma. Es un criterio que utiliza la relación entre el número de parámetros y el tamaño de la muestra, de manera que si es más grande esta proporción de parámetros respecto a los números de la muestra, mayor es el Schwartz. O sea, nuevamente, ¿no? Mientras más pérdida de parsimonia, mayor es el criterio de información. Y lo mismo ocurre en el caso del Hannan-Quinn. K sobre T. Mientras más grande es K en términos del tamaño de la muestra, mayor será la pérdida de parsimonia y mayor será el Hannan. ¿Ok? Bien, ese es respecto a la parsimonia. ¿Ya? Entonces, como estamos viendo, mayor número de parámetros en relación al tamaño de la muestra, mayor el valor de los criterios de información. ¿Ok? Ahora vamos a ver el otro término. El otro término es el término que habíamos llamado el término de ajuste. El ajuste que tiene el proceso estimado frente a los datos observados. ¿Qué tenemos en este caso? Bueno, en este caso, profesor, no tenemos otra cosa que un estadístico que está aquí, que se llama el estadístico L, profesor. ¿Qué cosa es L? ¿Qué cosa creen que es L? L. ¿Qué cosa es L? ¿Qué cosa es L? ¿Mm? L no es otra cosa que la likelihood del proceso. Mientras, ¿qué es la likelihood? La likelihood, ¿te acuerdas? La verosimilitud es la función de distribución conjunta de que una cierta función de distribución, o sea, la probabilidad conjunta, perdón, de que cierta función de distribución haya generado los datos. Mientras más alta sea el valor del estadístico, L, mayor será la probabilidad de que cierta distribución haya generado los datos. ¿Entienden? Por lo tanto, L, ¿qué cosa va a reflejar? L va a reflejar el ajuste que tiene el proceso respecto a los datos. Mientras más grande sea L, mejor ajuste tendrá el proceso para explicar los datos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que me está haciendo aquí este indicador? Mira, si este indicador refleja el ajuste, mire, veamos, mientras más grande sea L, en los tres casos, y dado que acá tengo un signo que lo antecede que es negativo, mientras más grande sea L,
más pequeño será, o sea, mientras más grande sea L, más pequeño será el acaíque. Mientras más grande sea L, más pequeño será el Schwarz. Y mientras más grande sea L aquí, más pequeño será el Hammond. Entonces, como podemos ver, el impacto que tiene el ajuste en este caso en los tres criterios de información es un impacto invertido al que tiene el elemento de la derecha, ¿no? Correcto. Entonces, bajo esta lógica, ¿cuándo yo seleccionaré al mejor proceso? Bajo la lógica de que el mejor proceso es aquel que tiene el mejor ajuste y la menor pérdida de parsimonia, el criterio de selección en base a estos dos conceptos será aquel que me indique que el criterio de información es el más pequeño posible. ¿Por qué seleccionaré el proceso que arroja el menor criterio de información posible? Porque cuando un criterio de información es más bajo, el criterio de información es aquel que tiene la menor pérdida de parsimonia posible y el mayor ajuste posible. Algo como lo que he visto, como lo que hemos visto aquí en términos didácticos con estos dos procesos, ¿no? Yo no solamente selecciono el proceso que tenga mejor ajuste, sino también aquel proceso que tiene mayor puntaje en parsimonia. Aquí es exactamente lo mismo, pero con signo cambiado, ¿no? Dada la construcción que tienen estos tres criterios de información. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas aquí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Quedó claro? Entonces, la intuición del empleo de los criterios de información, quedó claro por qué estos criterios se utilizan cuando el proceso, perdón, permiten seleccionar el mejor proceso en base a los menores valores. ¿Sí? ¿Ok? Sí, adelante. Profe, Ajá. ¿por qué cuando se busca parsimonia se priorizan los criterios de Schwartz y Hannan Quinn? Si en Ah, el de acá también se considera eso. ya, muy buena pregunta. Eso tiene que ver justamente con si comparamos los tres criterios. Déjame aquí hacer esto. Ya, bueno. Mira, si yo comparo aquí los tres criterios, podemos ver que en términos del ajuste son exactamente iguales, ¿no? Esto es igual a esto y esto es igual a esto. O sea, en términos de ajuste, los tres incorporan el mismo criterio de medición. Pero ¿qué ocurre en términos de parsimonia? En términos de parsimonia, si bien los tres introducen el ratio K sobre T, ¿sí? La manera en la cual Akaique penaliza la pérdida de parsimonia viene dada por este número de aquí. Viene dada por este valor de acá, el valor de 2. O sea, Akaique penaliza la pérdida de parsimonia con 2. En cambio, el Schwarz, ¿con cuánto penaliza al proceso por pérdida de parsimonia? Lo penaliza con log de t, o sea, con el logaritmo del tamaño de la muestra. Mientras que en el caso de Hannah Quinn, la penalización se realiza como en base a 2 veces el doble logaritmo del tamaño de la muestra. Y lo que se ha demostrado es que haciendo una penalización con el logaritmo del tamaño de la muestra, genera de que con muestras de distintos tamaños, ¿no? Y con muestras grandes sobre todo, el criterio de Schwarz y Hannah Quinn convergen asintóticamente al verdadero número de parámetros del proceso. En cambio, Akaique tiende a incorporar una cantidad de parámetros muy grande, incluso mayor que el verdadero número de parámetros, ¿no? ¿Y eso por qué? Por la forma en la cual penaliza la pérdida de parsimonia, ¿no? Es una penalización que no incorpora, no interioriza el tamaño de la muestra dentro de la penalización, ¿no? Solamente lo pondera con 2, ¿ok? Esa es la razón por la cual Akaique tiende a sobreestimar el verdadero número de parámetros en comparación a los otros criterios que muestras grandes tienen a converger.
asintóticamente al verdadero nombre. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Muy bien. Seguimos entonces un rato más. Ah, otra pregunta. Adelante. Sí, profe, buenas noches. Disculpe, el tema de la parsimonia, ¿por qué se enfoca netamente en evaluar el hecho como un criterio, la cantidad de coeficientes que pueda tener un modelo? Ya. Ok. A ver. eh, cuando nosotros tenemos. Ay, perdón, ya. Cuando nosotros tenemos aquí distintos procesos, ¿no? Existe un concepto que se llama parsimonia. Parsimonia está asociada en principio a la cantidad de grados de libertad que tú vas a perder producto de la estimación, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes la cantidad de grados de libertad producto de la estimación, tú siempre lo que haces es esto, ¿no? Tienes una cantidad n de grados de libertad, o t si quieres, ¿no? De acuerdo al número de datos. Y cuando tú tengas que calcular más parámetros en un modelo, lo que haces es decir, ok, el número de grados de libertad es t menos k. Entonces la parsimonia lo que busca es minimizar, ¿no? Minimizar k. Y minimizar k implica que tú tengas que tener o necesitar menos parámetros en la estimación, o sea, menos componentes explicativos en la estimación, ¿no? Y esto está relacionado justamente con el objetivo de evitar el problema de una sobreparametrización. O sea, que tú tengas un modelo que, por ejemplo, no sea un arma, tienes 100 datos, por decirte algo, y tienes un arma 50-50, ¿no? Evidentemente, un arma 50-50 va a ser va a tener una capacidad predictiva bastante alta, en principio, porque tienes toda la información histórica de la serie, ¿ok? Y tienes un mejor ajuste, pero el costo al cual generas esa predicción es un costo muy, muy alto porque tus grados de libertad no van a tener ningún valor, o sea, van, ibas a tener cero en el extremo, ¿correcto? Entonces, la finalidad de estos criterios de predicción es justamente ponderar eso, ¿no? Ponderar el mejor ajuste posible, pero tomando en consideración también la cantidad de grados de libertad que se pierden para esa estimación, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Muy bien. em, Vamos nuevamente a los slides. Bueno, este es el último paso que les dije, que hay que demostrar que nuestro amigo ruido blanco ya no tiene, nuestro amigo residuo, perdón, no es un ruido blanco. Lo podemos hacer con un test de Brooch-Godfrey al estilo de los test de autocorrelación o un TSH de Durbin si consideramos que existen rezagos dentro de la variable, dentro de la regresión. Pero bueno, eso ya lo hemos visto también en econometría 1. Y bueno, el test que hemos estado utilizando nosotros, que es un test de Box-Pierce-Lyon, ¿no? Donde se busca no rechazar la hipótesis de ausencia de autocorrelación para los distintos órdenes. ¿Ok? Creo que sobre esto ya hemos hablado suficiente. ¿Sí? Eh, lo último que me faltaría acá de señalarles es lo siguiente. También ustedes, como les decía, pueden hacer la selección del proceso, el mejor proceso en base a estos criterios de información, ¿no? Podrían también pedir acá el proceso que selecciona el mejor proceso ARMA, ¿no? En base a los criterios de información. También podrían hacer eso. ¿Ok? Eso es lo que vimos la clase pasada, ¿no? Ahí está. Pues acá, por ejemplo, el mejor proceso en términos de los criterios de información es un ARMA 2.1, ¿no? Y aquí voy a tener el proceso, ¿no? Ese es el mejor proceso ganador. Entonces, de igual forma, ustedes podrían utilizar esto para hacer predicción y verificar qué tan buena es la predicción, ¿no? Ahí está, ¿no? Tienen ahí el proceso, la predicción y acá
evaluar los criterios de predicción también de este proceso, ¿no? ¿Ok? Pero bueno, es el proceso que me sale que mejor ajuste tiene, combinado con menor pérdida de parsimonia, ¿no? Aquí está también la comparativa, ¿no? Tengo acá los criterios, los top 20, los 20 modelos y el menor valor de este criterio de información es el proceso ARMA 2.1, ¿no? Que es el que hemos seleccionado en base a los criterios de información, en este caso el criterio de Schwartz. ¿Ok? Bien, muy bien. Lo que voy a pasar ahora, en esta última parte, ya solamente en estos últimos 20 minutos, es empezar ya una nueva parte de los procesos univariados, que son los procesos integrales. ¿Ok? Vamos a empezar desarrollando los procesos integrados. ¿Ok? Los procesos integrados en nuestra literatura de procesos univariados se conoce como los procesos ARIM. ¿Ya? ARIM. ¿Ok? Proceso ARIM. ¿Qué es un proceso ARIMA, no? Un proceso ARIMA es un proceso que combina, así como nosotros hemos visto los procesos ARMA, que combinan la parte ARIMA, el proceso ARIMA también combina la parte ARIMA, solamente que además del proceso ARIMA, incorpora un elemento adicional que es el llamado orden de integración. ¿Ya? Es un proceso entonces con orden de integración. Entonces lo que viene ahora es, ok, pero ¿qué es un orden de integración? El orden de integración lo vamos a definir con una letra D chiquita. ¿Sí? ¿Qué cosa es un orden de integración? Bueno, el orden de integración es el número de veces que yo debo diferenciar una serie temporal de tal forma que este proceso resultante de esta diferenciación se pueda representar como un arma de orden PQ. ¿Sí? Repito nuevamente, el orden de integración es el número de veces que tengo que diferenciar una serie temporal para que éste tenga la forma arma PQ. ¿Sí? Ejemplo, supongamos que yo tengo este proceso de aquí, por ejemplo, ¿no? Este proceso que tiene un proceso, una forma random walk, ¿sí? Entonces, me pide aquí determinar cuál es el orden de integración de este proceso de aquí, ¿ok? Bien, entonces si yo quisiera averiguar cuál es el orden de integración de esta serie, ¿no? De un proceso como este, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Bueno, digo, ok, ¿cuántas veces tengo que diferenciar a YT para que este proceso resultante sea un proceso estacionario? Ah, mira, podría ser lo siguiente. Podría agarrar Y sub t aquí, acá tengo Y sub t menos 1, acá tengo Y sub t, ¿no? Y lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, ¿no? Voy a decir, ok, voy a diferenciar acá YT, y acá también lo voy a diferenciar para que no altere nada. Si yo diferencio YT a lado izquierdo y derecho, ¿qué me queda? Me queda aquí la variación de YT es igual a, bueno, esto de acá es 0, 0 más E sub t es igual a E sub t. Entonces, ¿qué me está quedando? Me está quedando que la variación de YT ya es un proceso estacionario, ¿no? Porque el ruido blanco, nosotros sabemos que es estacionario. Por lo tanto, lo que voy a decir acá es que YT es un proceso integrado de orden 1. Un proceso integrado significa que YT solamente ha sido necesario diferenciarla una sola vez para que ésta se convierta en un proceso estacionario. ¿Sí? Muy bien. Profesor, ¿y cuándo se aplica un proceso integrado de orden 2? ¿No? O sea, por ejemplo, ¿cuándo ocurre que un proceso es integrado de orden 2? ¿No? ¿Qué notación tiene, verdad?
Pero un proceso integrado de orden 2 es cuando tú tienes que la doble diferenciación de y sub t es estacionaria, ¿no? Es un arma PQ. Una doble diferenciación, ¿cómo se calcula? ¿No? Se calcula como, si quieres verlo, es una variación de una variación, ¿no? Es algo así, ¿no? Variación es como una variación al cuadrado, ¿no? Una doble diferenciación. O sea, variación de una variación es como si fuera la variación eh, de YT menos YT menos uno, ¿no? Esa es la variación de YT, es lo que hemos visto acá. Entonces, entonces, ¿qué significa? Significa que la doble diferencia de YT no es otra cosa que la diferencia de la diferencia. O sea, la diferencia de la diferencia de YT con YT menos uno. ¿Sí? Por esa razón, el orden de integración hace referencia al número de veces que tiene que ser diferenciada una serie, de tal forma que el resultado sea un arma. Muy bien. Ahora, yendo ya a la notación, esta es la notación del orden de integración, ¿verdad? Pero vamos ahora a la notación de lo que es ya el arima en sí, ¿no? Entonces esto voy a poner aquí. Nosotros tenemos aquí lo siguiente. Nosotros vamos a decir que YT se modela como un arima. El arima va a tener tres órdenes, ¿ya? Va a tener el orden P del AR, va a tener el Q del MA, pero además va a tener el orden D, donde el orden D, ¿qué cosa es? Es el orden de integración de la serie, es decir, el número de veces que tengo que diferenciar a la serie hasta que ésta se vuelva estacionaria. ¿Ok? ¿Esto cómo se va a representar? Se va a representar así, ¿no? Se va a representar como un proceso ARMA de YT diferenciada de veces, ¿ok? Con un polinomio de la parte AR y un polinomio de la parte M. Bueno, lo estoy haciendo mal. El polinomio de frente lo voy a colocar aquí, perdónenme chicos. El polinomio es así, ¿no? De frente. ¿Sí? Muy sencillo, ¿no? Muy sencillo. Eh, entonces, este de aquí, por ejemplo, sería, este es el que haría las veces de la parte autorregresiva. Y este de aquí, el que haría de la parte de medias móviles, ¿no? ¿Ok? Muy sencillo, ¿no? Ejemplo. Porque yo les puedo poner así también en el parcial, ¿no? Ejemplo, determina la expresión de un arma, de un arima 4, 2, 3, por ejemplo, les puedo decir. Ejemplo. Ejemplo, represente una serie temporal cuya especificación sea un arima de orden 3, 2, 4, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería la notación. ¿Cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos? ¿Mm? ¿Qué tendríamos que hacer para hacer esto? Primero, plantear que, bueno, si es un arima, P de Q, el orden de integración, ¿cuánto vale? 2. Lo haríamos así, ¿no? Ok. Luego, ¿qué haríamos? Plantearíamos acá el polinomio de la parte AR y por aquí el polinomio de la parte MA, ¿cierto?
Luego que me dicen que plantea aquí un arima 3 2 4, entonces P vale 3 y Q vale 4. Entonces tienen que hacerlo así, ¿no? Tendría que colocar aquí, ok, eso sería 1 menos y 1 por L menos phi 2 L al cuadrado menos phi 3 L al cubo menos phi 4 L a la cuarta por esto de acá igual a 1 menos teta 1 por L, teta 2 L al cuadrado. Ah, acá me fui de más, perdón. Eso solo era hasta 3, ¿no? Fui de más ahí. A ver, no, vamos a ver aquí. Esto queda para la izquierda. Ok, está. Muy bien. Y acá este sí va hasta 4. Ahí está. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí, bueno, ustedes ya pueden hacer una representación extensiva de este arma, de este arima 3 2 4. Lo pueden recomponer esto todo lo que puedan, ¿sí? Aquí, por ejemplo, les diría, esto sería la variación de y2t, es igual, ¿no? Si quisiera pasar a la derecha, sería aquí phi 1 por la variación 2 de yt menos 1 más phi 2, la variación 2 de yt menos 2 más phi 3, variación 2 de yt menos 3 más los términos de medias móviles, ¿no? E sub t menos teta 1 e sub t menos 1 menos z sub 2 e sub t menos 2 menos z sub 3 e sub t menos 3 menos z sub 4 t menos 4. Y si quisieran extender esto, ustedes lo podrían hacer, ¿ah? Podrían abrir incluso estas dobles diferencias. Esta doble diferencia la podrían abrir en base a lo que hemos visto acá arriba. Lo podrían abrirlo así también. Podrían abrirlo de esta forma. Y ahí podrían desagregar más todavía el proceso. ¿Ok? ¿Ok? Entonces quedó claro los procesos ARIMA. ¿Cuál es la diferencia entre los ARIMA y los ARMA? Bueno, que en el caso de los ARIMA solamente estamos introduciendo un concepto adicional que es el orden de integración, que es el número de veces que tengo que aplicar, que tengo que diferenciar una serie para que ésta se convierta en estacional. ¿Sí? Es decir, para que se convierta en, se puede notar como un ARMA vector. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Cómo van? ¿De cuánto estamos en la sala? Estamos 23, creo, nada. Bueno, al menos la mitad. ¿Mm? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bueno, el día de mañana, ¿ya? El día de mañana vamos a ya empezar con los modelos ARIMA, ¿ok? Vamos a ver ahí que vamos a combinar dos ARIMAs, ¿ya? O sea, ya por eso es necesario la clase de hoy día con la parte de los ARIMA. Vamos a utilizar una parte de ARIMA para un componente que se va a llevar componente no estacional y otro ARIMA que vamos a utilizar para el componente estacional. De manera que el SARIMA va a ser una multiplicación de ambos componentes, ARIMA estacional y no estacional, ¿no? O sea, vamos a llegar a esto de acá, ¿no? Voy a tener aquí una doble notación. Voy a tener una diferenciación ARIMA y una diferenciación del estacional, con componentes de autorregresivos de ambas partes y componentes de medias móviles de ambas, quedándonos algo como esto, ¿no? Un proceso SARIMA con una especificación multiplicativa, de manera que el proceso resultante puede ser algo como esto, ¿no? Son procesos ARIMA, por ejemplo, 211 por 112, se puede representar como esto. ¿Bien? Pero eso lo vamos a ver ya el día de mañana, también con algunas aplicaciones.
¿Está bien? Salvo si tuvieran alguna pregunta hasta acá. Si tienen alguna pregunta, chicos. Sí, Gerardo. Profe, cuando hizo la aplicación con la inflación vi que algunos coeficientes no eran significativos. ¿Eso no importa? Buena pregunta. Claro, normalmente cuando yo ahora voy a la segunda pregunta, sí, un momento. Cuando tú tienes un proceso como este, la sugerencia aquí es, claro, lo que pasa es que el proceso, eh, el software lo que hace es encontrar el mejor proceso, ¿verdad? Que pondera ajuste y parsimonia. Pero sucede que alguno de los coeficientes podría no ser significativo. O sea, eso también podría pasar. O sea, yo podría acá, por ejemplo, en esa estimación retirar el coeficiente más 1 y decir que en ese escenario el mejor sería el AR2. Sin embargo, en estos procesos no tiene mucho problema el hecho de que los coeficientes no sean significativos, ¿ya? Porque aquí lo que yo no, lo que busco no es estimar, no es interpretar los parámetros. O sea, los parámetros no tienen mucho sentido interpretarlos, salvo ver su magnitud si es menor que 1 o igual a 1, etcétera. Pero más allá de eso no tiene ninguna interpretación acá. Con lo cual, en términos prácticos, si te sale un componente no significativo, no es de mucho cuidado. ¿Ok? Aquí basta lo que te digan los criterios de información. ¿Ok? Bien, había otra pregunta, creo. Sí, Gerardo. Profesor, buenas noches. Una consulta. Al aplicarle Ah, diferencias a la ARIMA, ¿no interesa mucho si se pierde su característica de invertibilidad? característica de invertibilidad. Lo que pasa es que la invertibilidad está basada en la parte en el comportamiento ARM. O sea, de hecho, cuando tú lo diferencias, buscas que se cumpla la invertibilidad. Cuando no diferencias, por ejemplo, si estuviéramos trabajando con un YT ARMA, un ARIMA, por ejemplo, a ver, que habíamos puesto acá el ejemplo 324, ¿no? Supongamos que trabajas con un ARIMA 320, por decirte. Entonces, si tú no lo diferencias, en la práctica, la parte autorregresiva no puede ser invertible. ¿Por qué no va a ser invertible la parte AR? Porque por el teorema de representación de Wolf, para que un proceso pueda expresarse como una media móvil infinita, el proceso tiene que ser estacionario. Entonces, la propiedad de invertibilidad más bien se aseguraría siempre que tú diferencias la serie. Si no la diferencias, más bien tendrías el problema de que no, esa serie no podría ser invertida. ¿Sí? ¿Se quedó claro, Gerardo? Sí, profe. Gracias. Ok. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Ok, entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dejar la clase aquí. Para aquellos que no lograron ingresar, por favor, mañana denme una revisada a los procesos ARIMA, sobre todo, que es justamente la base que necesitamos para entender los ARIM, ¿sí? Que es lo que vamos a ver el día de mañana. Mañana voy a tratar de hacer SARIMA y también ya desarrollar estimación de los procesos, ¿ya? Y hasta ahí estaría viniendo, evaluándose el examen parcial, que debería ser la próxima semana. Ya debería salir la programación. Bien, bien chicos, nos quedamos ahí. Nos vemos el día de mañana. Cuídense y a descansar.